Aupa, ¿qué tal? Para quien no me conozca, soy Olach y este canal está dedicado en su mayoría a tutoriales para la creación de prendas y complementos de los proyectos de cosplay y recreación que voy haciendo. En este tutorial vamos a hacer un vestido de fantasía sencillo. Os dejo por aquí las fotos para que podáis verlos. Ambos vestidos son estilos distintos, pero están hechos de la misma manera y con el mismo patrón, que es un patrón muy sencillo. Y pueden servir, pues para eventos de fantasía, convenciones, rol en vivo, cosplays. Y como podéis ver en las fotos, usando distintas telas y distintos complementos, podemos conseguir caracterizaciones distintas con el mismo modelo. Es un vestido muy sencillo, es igual por delante que por detrás, es holgado, se mete por la cabeza, no lleva cremallera, ni corchetes, ni nada. Y luego lo podemos ceñir con un cinturón o un corpiño, o lo que queramos. En las fotos, esos cinturones están hechos con silicona. Tenéis también en el canal el tutorial para hacerlos. Es muy fácil. Os lo dejo el enlace en la cajita de descripción. Como podéis ver en las fotos, hay una pequeña diferencia en cuanto a las mangas. Lo demás es todo exactamente igual. La manga, una es de sisa caída, llega hasta aquí, la sisa, y luego sale la manga. Y la otra, el que es gris y con la manga de mariposa, la manga sale desde el hombro, ¿vale? Básicamente es lo mismo, salvo un pequeño paso, que puede hacer que la manga esta, que sale del hombro, pueda tener un poquitín más de dificultad, pero nada, cuanto apenas. En el tutorial yo lo haré una manga de cada tipo, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Porque el tutorial voy a hacer un patrón y un vestido a escala, a mitad de tamaño. Tenerlo en cuenta, que cuando haga el patrón y haga el vestido, va a estar a escala, a mitad de tamaño. Cuando apunte las medidas, aunque diga unas medidas, apuntaré, dibujaré otras, para que no os confunda. Vale, en cuanto a materiales. La tela, al ser un vestido de fantasía, la que queráis y la que os guste. Recomendaciones para este tipo de vestido. Que sea una tela que tenga cierta caída y cierto cuerpo, pero que no sea excesivamente pesada ni excesivamente gruesa, y quizá tampoco demasiado fina, más que nada porque son más difíciles de manejar. También os recomendaría que evitéis en lo posible las telas elásticas, sobre todo si sois principiantes, porque son un poco rollo. Y ya si me apuras, también os diría que mejor una tela que sea igual, en cualquier sentido, que no tenga estampados, que no haga brillos. No es indispensable esto, pero os facilitará también la tarea, luego lo veremos por qué. En cuanto a la cantidad de tela, si vais a hacer el vestido y las mangas con la misma tela, os diría que unos 6 metros de tela doble ancho. La tela doble ancho es la que tiene de ancho 140 o 150 centímetros y es la que solemos encontrar en las tiendas de telas cuando vamos a comprar. La mayoría son telas doble ancho. Si queréis hacer las mangas diferentes con otra tela, pues entonces 4 metros de tela doble ancho para el vestido y unos 2 metros de tela doble ancho para las mangas. Con eso tendremos unas mangas que caerán más o menos 1 metro, que ya es una manga bastante larga y vaporosa. Después, ¿qué más podemos necesitar? Pasamanería. Si queréis, eso es opcional, si queréis adornar, o bien la manga, por ejemplo a mí la manga que sube al hombro no me gusta ponerle aquí pasamanería, pero la otra que sale desde aquí sí que suele quedar bonito. Entonces si queréis adornar la manga, o si queréis adornar el cuello, o si queréis adornar el bajo, ahí en función de lo que queráis, pues medís más o menos lo que podáis necesitar y compráis. Hilo que vaya al tono de la tela. Lo mismo en el tutorial, veréis que yo he utilizado un hilo que hace contraste, pero eso es para que veáis mejor por dónde van las costuras y lo que voy haciendo. Pero lo suyo es comprar hilo que vaya al tono de la tela o de la pasamanería. También papel manila, porque parte del patrón lo vamos a dibujar en papel. Como la manga luego la vamos a hacer aparte, porque es muy grande, la vamos a dibujar en papel primero, que nos va a facilitar. Entonces, vamos a dibujar la mitad del cuerpo y la manga, con lo cual vamos a necesitar papel que sea suficiente para cubrir este área, desde el cuello hasta la cintura, un poquito más para andar holgados, y luego desde la mitad del cuerpo, desde el centro delantero hasta la mano, hasta la muñeca, por lo menos que quepa esa parte del cuerpo. Y luego ya pues los útiles habituales de costura, agujas, alfileres, una regla, marcadores para la tela. Y puede venir bien que usaremos una tijera en zigzag, de estas que cortan en zigzag.
No es imprescindible, pero es muy útil para rematar los márgenes de costura de una forma fácil y rápida. Y ahora vamos a la toma de medidas. Como siempre, viene bien poneros una cinta o una goma elástica en la cintura para tenerlo de referencia. Y entonces vamos a medir el talle delantero, que es la distancia desde la base del cuello, aquí en la unión de la línea media del hombro, pasando por el pecho hasta la cintura. Las medidas también os dejaré en la cajita de descripción. Después nos vamos a medir el contorno del pecho, a la altura de los pezones, con cuidado como siempre de que esté bien recta la cinta. Por una parte nos vamos a medir el contorno del pecho y por otra parte nos vamos a medir el contorno de la cintura. Y vamos a elegir el que sea mayor. La mayoría de las personas será el pecho, pero bueno, puede haber alguien que tenga el abdomen más prominente y sea la cintura. Porque la idea es que el vestido nos lo podamos meter por la cabeza directamente, entonces nos tiene que caber. Nos tiene que caber por la zona más voluminosa de nuestro cuerpo. Esa medida la dividimos entre 4, sacamos un cuarto de esa medida y a eso le sumamos 2 centímetros, ¿vale? O sea, la medida del pecho o de la cintura, el diámetro que sea mayor, entre 4 más 2 centímetros. Después también nos vamos a medir el contorno del cuello, aquí en la base, y esta medida la dividimos entre 6. Luego nos vamos a medir el contorno del brazo. El contorno del brazo en la zona más ancha, lo aplastamos así contra el cuerpo para medir la zona más ancha. Y esa medida del contorno del brazo la dividimos entre 2. Vamos a medir también el largo de la manga, desde el hombro, flexionando un poquito el codo hasta la muñeca, y en este caso un poquito más. Yo mediría igual como hasta a mitad de la mano, así, porque bueno, pues estas mangas así muy grandes y vaporosas queda bien que queden un poquito más largas. No demasiado para que no resulte incómodo, pero bueno, ahí ya a gustos, como queráis de largo. Medimos también la distancia de la cintura hasta el suelo, el largo que deseemos. Que a ver, este tipo de vestidos pues queda bien que lleguen hasta el suelo. Por delante que tampoco arrastre demasiado. Yo calcularía pues desde la cintura hasta el suelo, justo que toque, roce un poquito el suelo. Y después hay unas medidas que no son imprescindibles, pero pueden ayudarnos como referencia. Una de ellas es la medida del hombro. Entonces, desde la base del cuello, por la línea media, hasta el saliente de aquí. Otra medida puede ser la cadera. Por la zona más prominente del culete, nos medimos el contorno de cadera y lo dividimos entre 4. Y calculamos también, medimos la distancia entre la cadera y la cintura, la altura de cadera. Otra medida que podemos tomar es cómo queremos el escote, porque primero vamos a dibujar el cuello normal, cerrado, pero bueno, pues luego lo queremos abrir un poquito más, un escote barco o así. Calcularemos la medida de la base del cuello hasta donde queramos que llegue, ¿vale? Por delante y por detrás. Y luego por el hombro también hasta donde queremos que llegue. Que luego cuando dibujamos el patrón, ya os digo medidas más o menos que pueden quedar bien, porque tampoco quede un cuello que se nos desboque. Tened en cuenta que si lo abrimos demasiado, luego es una prenda que tiene mangas muy grandes y nos puede acabar desbocando por el hombro. Y con esto la introducción ya estaría, entonces vamos ya con el tutorial. Bien, pues vamos a dibujar el patrón. Vamos a poner el papel con la parte más ancha hacia allá, porque vamos a dibujar de aquí el cuerpo, del cuello hacia la cintura, y ahí la manga. Aquí vamos a empezar dibujando un rectángulo, cuyo largo va a ser la medida del talle delantero. Tener en cuenta que yo lo voy a dibujar a escala, lo voy a dibujar a mitad de tamaño, pues va a ser más pequeñito. Y escuadramos aquí una línea, es decir, hacemos una perpendicular a esta línea. Pues una vez puesto esto, que es el talle delantero, que aquí podemos poner si queremos que esta es la línea de la cintura, y hacia aquí vamos a poner la medida de un cuarto del pecho o la cintura, ya hemos dicho de esos dos diámetros, el que hayamos elegido, el que sea mayor. En mi caso y la mayoría de la gente va a ser el pecho, con lo cual la medida del diámetro del pecho dividido entre 4, y a eso le sumamos 2 centímetros. Y también unimos los puntos y escuadramos esta línea. Vamos a dibujar ahora el cuello, aunque luego lo modificaremos y lo haremos de la forma que queramos, pero primero, para tener la referencia, vamos a dibujar el cuello normal, cuello a caja que se llama. Para eso vamos a tomar la medida del cuello, la circunferencia del cuello dividido entre 6, y lo ponemos por aquí, por la línea superior.
Y luego esta misma medida más 1 centímetro que la pondremos hacia abajo. Y lo unimos con una suave curva. Siempre que vayamos a dibujar un cuello, esta primera línea la hacemos un poquito recta. Y luego ya empezamos a curvar. Y a esto ahora lo modificamos para dibujar el cuello que queramos. Que en mi caso voy a bajarle un poquito por delante. Como voy a hacer igual el cuello por delante que por detrás, y por detrás no quiero que esté demasiado escotado porque no va a quedar bien, pues de aquí voy a bajar unos 5 o 6 centímetros y por aquí unos 8 centímetros hacia el hombro. Voy a marcar también la medida del hombro. Lo que hemos dicho no es indispensable, pero ayuda como referencia. Quedaría por aquí. Entonces yo a la hora de dibujar el escote, pues que quede como mucho a unos 3 o 4 centímetros del hombro. Lo mismo, para que luego de repente no se nos caiga el vestido. ¿Vale? Entonces con esa referencia pues ya decidís hasta dónde queréis abrir el escote. Pues unos 8 o 9 centímetros, ahí ya a gustos. Vale, pues el cuello ahora va a ir por aquí. De esto ya nos olvidamos. Vamos a dibujar ahora la manga. Desde este punto superior, por el costado, vamos a poner la medida que habíamos tomado de la circunferencia de la manga por la parte más ancha, dividido entre 2. Y hacia aquí, pues el largo de la manga, el largo que queramos. Y aquí sin más la dibujamos rectangular, no vamos a darle forma ni nada a la manga porque total luego a partir de aquí la vamos a hacer ya más grande y más ancha. Y luego aquí, para redondear un poquito esta esquina, vamos a meterle unos 4 centímetros, 4 o 5 centímetros hacia la manga y hacia abajo, hacia el costado. Y lo unimos con una curvita suave. Es importante conservar este punto, la referencia. Aquí lo marco y luego en la tela lo marcaré también, porque es el punto a partir del que luego esto lo recortaremos y es el punto a partir del que luego coseremos la manga al cuerpo. Esto casi ya estaría. Vamos a dibujar las vistas, la vista del cuello. ¿Esto qué es? La vista es un cachito de tela que cosemos en las zonas curvas para asear la costura. Cuando hay una costura recta es fácil asearla porque simplemente se hace un dobladillo, se dobla para adentro una vez y luego otra vez, se cose y ya está. Pero eso en una costura curva no se puede hacer porque la forma curva nos lo impide, nos da tirones, quedaría mal. Entonces hay que cortar así, hay que dar cortecitos verticales para que se pueda doblar bien. Y eso pues luego no queda bien por dentro. Entonces para asear esto, luego lo veremos, se corta una tira de tela que se cose por fuera y luego se dobla hacia adentro. Para eso la dibujamos aquí que nos facilitará mucho. Y cogemos el borde del cuello y simplemente calculamos hacia adentro 2 o 3 centímetros y vamos marcando y dibujaremos luego también, hay otra línea curva. Bien, y ahora vamos a poner indicaciones en el patrón. Aquí vamos a poner lomo. ¿Qué significa lomo? Significa que esta parte va doblada. Esto luego hay que recortarlo sobre la tela doblada, sobre el bordecito, porque luego lo abriremos, solo estamos dibujando la mitad. Luego hay que cortarlo sobre la tela doblada para que al abrir tengamos todo completo. Por eso se pone así lomo. También se indica el recto hilo, que es hacer una línea recta, bien perpendicular a estas líneas horizontales, o bien paralelas a las verticales, que nos indique cuál es el recto hilo, y esto nos indica cómo hay que colocar luego el patrón sobre la tela. Y está bien poner qué tipo de patrones, indicarnos, ¿no? Pues vestido fantasía, vestido elfa, lo que queramos, para saber cuál es. Esto en principio ya estaría, pero vamos a hacer una modificación. Yo voy a hacerlo de 2 formas y luego elegir la que más os guste. Haciendo así la manga, dibujando así la manga, como veis, nuestro hombro quedaba aquí. Esta marca de aquí era donde va nuestro hombro. Esto significa que la sisa nos va a quedar un poquito caída. Os voy a poner aquí 2 fotos para que veáis. El vestido azul estaría hecho así. ¿Veis cómo lo azul llega? Cae un poquito la sisa. Mientras que el otro vestido, el gris, el que tiene las mangas de mariposa, la manga llega hasta el hombro. ¿Vale? Entonces, si lo hacemos así, nos queda como el vestido azul. Si queremos hacerlo al hombro, tenemos que darle aquí un poquito de forma curvada. Con lo cual lo que voy a hacer ahora es calcar este patrón y dibujar esta zona, esta forma un poco redondeadita para que llegue hasta el hombro. Yo lo haré de las 2 maneras, una manga la haré de una
forma y a otra manga la haré de otra para que veáis cómo se hace de las dos maneras y podáis elegir. No hay mucha diferencia, las dos son fáciles, lo único que es un poquito más complicada esta, porque esta curva, esta costura entonces os quedará curva. Cuando luego haya que unir la manga al cuerpo, es más fácil hacerlo así porque es una línea recta y se acabó, una costura recta. Mientras que esta ya es una costura curva, pues que puede tener un poquito más de dificultad. ¿Vale? Entonces simplemente es eso, para que sepáis la diferencia. Pues una vez calcado el patrón, entonces ahora vamos a dibujar la manga, si quisiera hacerla que llegue hasta el hombro. Aquí era la marca, la señal de la referencia de dónde quedaría nuestro hombro, por eso nos viene bien tenerla, porque simplemente lo que haríamos sería dibujar una curvita suave desde este punto de la sisa aquí al hombro. Y esta es la diferencia. En esta recortaremos por aquí la manga, aquí el cuerpo y esto la manga, y en esto lo recortaremos por aquí. Y entonces la manga tendrá esta formita un poquito redondeada. Bueno, pues una vez recortados los patrones quedarían así. La vista la he calcado y recortado aparte, porque a la hora de cortar el cuello no lo cortamos por aquí por dentro, ¿eh? Cortamos por fuera. Esto era solo para dibujarla. Esto lo he calcado y la he recortado, ¿vale? Esto va así. ¿Vale? Esto va así. Esto se recortará luego en tela, será toda la circunferencia del cuello que lo coseremos por fuera y lo voltearemos hacia adentro para asearlo. Eso por un lado. Y luego las mangas, esta la cortamos directamente en recto, que es la que va a quedar con la sisa caída. Entonces cortamos por aquí y queda así. Y esta es la que queremos que suba hasta el hombro, si queremos que suba hasta el hombro, que le hemos dado esa forma curva. Entonces en vez de cortarlo recto, nada, cortamos el costadito y luego la zona curva y nos quedaría así, ¿vale? En ambos casos la zona esta de curvita de la sisa queda hacia la manga, la cortamos con la manga. Pues en cuanto al patrón, esto ya estaría. Ahora vamos a pasar a la tela y ya hemos dicho que la falda la dibujaremos ya directamente sobre la tela. Bien, pues vamos a empezar doblando la tela. Primero vamos a doblarla, vamos a imaginar que tenemos la tela extendida del todo y la vamos a doblar en este sentido, ¿vale? Primero vamos a imaginar que esta es la tela comprada y estas son los bordes de la tela, las orillas vivas. Pues primero lo doblamos en este sentido, a lo largo, y después en el otro sentido, a lo ancho. Y el patrón lo vamos a colocar en esta esquina, donde están todas las dobleces. Y lo vamos a colocar pegadito, tanto al borde que será el centro delantero, como al que será el hombro. Porque la idea es que luego al desplegar esté ya todo el vestido y que no haga falta que tengamos costuras en el hombro, solamente en el costado. Habría una excepción. En el caso de que la tela tenga brillos, como esta tela que se llama martelé, hace brillos, no sé si se verá bien ahí. Si la acariciamos hacia un lado se nota áspero y hacia el otro lado suave, y hace brillos distintos. Bien, con este tipo de telas o con las telas que tienen estampados, que son dibujos reconocibles, si es un estampado abstracto pues igual no importa tanto, tenemos que tener cuidado de que el vestido tiene que estar tanto por delante como por detrás. Todas las piezas del vestido tienen que estar cortadas en la misma dirección, hacia un lado o hacia el otro, el que prefiramos. Pero todas las piezas deben estar cortadas en la misma dirección, porque si no, luego se notará que hace brillos diferentes. En ese caso de que la tela, vamos a coger este cachito para verlo. O sea, en principio doblamos la tela así. Primero de arriba abajo, luego hacia el costado, y en esta esquina pondremos el patrón. Pero si fuese caso de que es un tipo de tela que hace brillos o que tiene algún tipo de dibujo y tenemos que cortar las prendas en el mismo sentido, no podríamos hacerlo así todo de uno, porque al doblarlo así nos va a quedar la tela en sentido diferente. Lo que tendríamos que hacer es cortar la tela por la mitad, unirla derecho contra derecho, asegurándonos de que el sentido va
hacia el mismo lado, los dibujos o el brillo de la tela está puesto en el mismo sentido, y pasar aquí una costurita, dejar un poquito de margen de costura, y entonces ya sí, doblarla así, y pondríamos entonces el patrón, el hombro en el margen ese de costura, en esa costura que acabamos de pasar, y lo otro aquí, y ya funcionaríamos igual, ¿vale? Como si lo hubiéramos doblado, ¿vale? Pero tenerlo en cuenta. Esto ahora, al explicarlo aquí, puede alargar un poquito el tutorial y hacerlo un poco tedioso, pero es esas cosas que luego no te das cuenta si no te lo han dicho, y te gastas el dinero en tela, y cuando de repente has cortado y has montado el vestido, te das cuenta de que la parte de delante y la parte de atrás pues no hace el mismo brillo, ni queda igual, y queda mal. Entonces, para no liaros, lo más fácil, que coges una tela que sea igual, que no haga brillos, que boca arriba, boca abajo en un sentido o en otro, y si además es como tipo esta, que es igual por delante y por detrás, pues más os facilitarán las cosas. A partir de ahí es todo igual. Voy a hacerlo con el patrón que tiene la manga recta, que sería el de la sisa caída, pero si se hace de la otra forma sería lo mismo. En caso de que queramos hacer este, lo ponemos así, el hombro aquí arriba y el centro delantero aquí. En caso de que fuera este otro, que es el que la manga se mete un poquito más para adentro, lo mismo, la parte del hombro aquí pegadita arriba, el centro delantero aquí, y es todo igual. Dejar margen de costura, dibujar la falda, dejar margen de costura, recortar, todo igual, ¿vale? Pues lo sujetamos con unos alfileres o con un peso y dibujamos el contorno. Una vez marcado el contorno, marco, como os he dicho, esta marquita, que es donde luego, a partir de donde hay que coser la manga, ¿vale? Me interesa esa marquita tenerla ahí bien señalizada. Y la cintura también, porque aunque luego sea todo un vestido, todo uno, esto ahora nos sirve para dibujar la falda de referencia para el largo que queremos. Vamos a dibujar ahora la falda. Entonces le vamos a dar el largo que hayamos deseado darle, desde la cintura hasta el suelo, lo que hayamos medido, lo marcamos aquí. Y ahora le vamos a dar aquí un poquito de vuelo. Luego en la zona central también meteremos un triangulito para darle más vuelo. Hay que tener en cuenta que el vuelo que podemos dar desde el costado es limitado. Yo os diría de darle aquí entre 20 o 30 centímetros. Podéis ir haciendo pruebas, porque también si le das más vuelo, al final se te va a acumular ahí en los laterales y va a colgar. O sea, al darle vuelo aquí en el lateral, un poquito de vuelo da en el centro, pero hasta cierto punto, ¿vale? Darle más vuelo aquí no te va a hacer que luego toda la falda tenga vuelo, sino que se te va a acumular ahí en la esquina y va a colgar y no va a quedar bien. Entonces yo como mucho le daría aquí 20 o 30 centímetros, vais haciendo pruebas. Vale, voy a marcar aquí donde quedaría para tenerlo de referencia. Vale, esto sería si bajase recto sin vuelo, y a partir de aquí pues 20 o 30 centímetros. Y ahora lo unimos con la cintura. Si queremos podemos comprobar si nos cabe la cadera, por eso era la cosa de tomarnos la medida de la cadera, que en principio no la necesitamos, pero ahora nos viene bien para comprobar que esto sea suficiente para que nos quepa la cadera. Entonces la cadera está como más o menos la altura de la cadera, que hemos dicho que la medíamos, que eran unos 20 centímetros, pues a esa distancia tengo que medir esto de aquí, y tiene que ser igual, o un poquito más para que haya cierta holgura, de un cuarto de mi cadera. Y de esa forma me aseguro que me cabe. Si no me cabe, si me da más, tendré que esta línea abrirla un poquito más, ¿vale? Tenerlo en cuenta. O sea, la medida de la cadera, a ver, generalmente os va a dar vuelón. Pero bueno, si queremos asegurarnos, pues lo podemos hacer así. Cuando dibujamos esta línea ahora tenemos que redondear el bajo, porque esta línea al ser oblicua nos queda un poquito más larga que esta distancia, y entonces nos quedarían las esquinas más colgantes que el centro. Entonces ahora lo que hacemos es medir esto y esa medida llevarla aquí, y luego un poquito más adentro lo mismo. De esto ya nos olvidamos.
Pues ahora a todo este margen y al cuello le vamos a dar 2 centímetros de margen de costura. En la parte de abajo vamos a dejar más, porque por si queremos hacer cola, un poquito de cola, en el centro trasero, pero vamos a dejar igual unos 20 centímetros o así. Y aquí en el cuello y en el costado le vamos dando 2 centímetros de margen de costura. Bien, podemos ahora sujetar un poquito todas las capas de tela con unos alfileres y ya recortaríamos por el margen de costura. A ver, en principio, como le estamos dejando el mismo margen de costura a todo, y no es un diseño complejo, no haría falta que copiásemos las líneas de por dónde va el patrón en el resto de capas, porque a la hora de coser sabemos que de donde hemos cortado le tenemos que dejar 2 centímetros de margen de costura y que por ahí tendremos que coser. Pero si os va a resultar más fácil, lo podéis pasar al resto de capas de tela. Pondríamos unos alfileres, marcando un poco el recorrido. Sí que os recomiendo igual copiar la cintura, por lo menos la marca de la cintura y esta marquita de aquí, porque nos va a venir muy bien luego de referencia. Bien, pues una vez sujeto vamos a cortar, esto sí, por el margen de costura que hemos dejado. Y al darle la vuelta tenemos los alfileres como referencia por si queremos volver a dibujar todas las marcas. Vale, al hacerlo así hemos calcado el patrón por estos dos lados, entonces ahora al abrirlo solo estaría marcado por uno de los lados, con lo cual ahora podríamos repetir si queremos. Para pasarlo a este lado que no tiene ninguna marca podemos repetir otra vez lo mismo, volvemos a poner los alfileres y lo copiamos por detrás. Por lo menos, ya digo, la cintura sí que igual viene bien. Entonces ahora ya tendríamos todo el vestido recortado, ¿vale? Porque si esto lo abrimos, nos queda ya todo de una, tenemos ya todo el vestido recortado. Le he pegado aquí un pequeño cortecito en el centro del cuello, para eso podemos doblarlo en este sentido, ¿vale? Calculamos dónde está la mitad y le damos un pequeño cortecito, porque esto nos va a venir bien luego de referencia, el saber dónde está la mitad delantera, ¿no? Esto luego cuando se abre, que es todo el cuello, va a saber dónde está la mitad delantera y la mitad trasera. Y ahora vamos a meterle, tanto en la parte de delante como en la de detrás, vamos a meterle aquí otro triángulo para darle aún un poquito más de vuelo al vestido. Entonces vamos a dibujar una línea para ver por dónde hay que meterlo. A ver, calculamos la mitad y calculamos la mitad también aquí abajo y dibujamos una línea para que nos sirva de referencia. En la tela que nos ha sobrado vamos a dibujar los triángulos. Doblamos también, doblamos derecho contra derecho, bueno, aquí es igual uno que el otro, pero bueno, doblamos derecho contra derecho como siempre y dibujamos el patrón por el trasero de la tela. Vamos a dibujar, tener en cuenta de que nos quede en margen de costura. Entonces, la altura del triángulo va a ser la distancia que hemos dejado de cintura al suelo, más esos 20 centímetros que le habíamos dejado para dibujar la cola, tenerlo en cuenta. En mi caso, la altura hasta el suelo llegaba hasta aquí, y esto sería el margen que dejamos para dibujar la cola. Y aquí le voy a dar lo mismo que he dejado en el costado. Si en el costado he dejado 30 centímetros, pues le voy a dar también aquí 30 para un lado, 30 para el otro. Vale, pues a esto le vamos a dar un margen de costura de unos 2 centímetros y recortamos todo. Pues ya tendríamos los dos triángulos cortados y entonces ahora los vamos a poner, los vamos a coser en el centro del vestido. Para ello cortaremos esta línea central que hemos marcado antes. Antes de cortar la línea voy a marcar un pequeño margen de costura
que luego me sirva un poquito de referencia. Me voy a dibujar con esto que es más fino. Voy a dejar pues por aquí arriba como medio centimetrito así para que la costura tampoco se separe mucho. Y luego pues más o menos 1 centímetro o así. Y por detrás podemos hacer lo mismo. Pues una vez marcado por donde tenemos que coser el triángulo, lo cortamos. Voy a cortar primero un lado, luego el otro, para ser un poquito más precisa. Pues ahora, aquí tenemos la abertura central y hay que coser el triángulo, que quedaría así. Entonces lo que tenemos que unir es derecho contra derecho. Vamos a considerar, como este tiene las dos partes iguales, que la parte esta donde hemos dibujado el patrón es la parte trasera de la tela, el revés, y este el derecho. Entonces, este lateral de aquí, tenemos que coserlo con este lateral de aquí, uniendo derecho contra derecho. Voy a clavar una aguja aquí en el vértice, dejando un poquito de margen. Y luego la clavo por el derecho de la tela, haciendo coincidir también con el vértice del triangulito. Y luego uniendo ese lateral con el margen de costura que hemos dibujado. Y así, la parte esta del vértice pues es la que es un poquito más complicada de unir. Luego ya es ir uniendo las dos líneas. Pues ahora coseremos este lado. Quien tenga más maña lo puede coser directamente en la máquina de coser, y si no, quien lo necesite, pues que pase primero un hilván, quite los alfileres y luego lo pasa por la máquina de coser. Una vez cosido este lado del triángulo, cosemos el otro de la misma manera, juntando derecho contra derecho. Para poderlo aquí girar bien y encararlo bien, vamos a pegarle un cortecito aquí en el vértice, justo hasta donde llega la costura, con cuidado de no pasarla. Parece una tontería, pero facilita esto en la hora girarlo para encarar el otro lado. Y lo mismo, al igual que antes, vamos encarando los dos márgenes de costura. Bien, pues al igual que hemos cosido este lado, ahora coseremos este otro. Pues ya tendríamos cosidos los triangulitos del centro delantero y trasero. Una vez cosido, planchamos bien las costuras para abrirlas bien y recortamos el margen de costura con una de estas tijeras que son en zigzag, que esto viene bien porque es una forma rápida y fácil de asear la costura. De esta manera pues no se deshilacha y queda bien. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es asear el cuello. Para asear el cuello, como hemos dicho, le vamos a coser una vista. Antes de coser la vista es el momento de poner la pasamanería, si queremos poner una pasamanería para adornar el cuello. Entonces, por el derecho he marcado un poco por dónde va el margen de costura que habíamos dejado, de un par de centímetros. Y entonces la cosa es la pasamanería, pues a partir de ahí a la altura que queramos. Bien pegadito pegadito a lo que luego será el borde del cuello, o bien dejando un pequeño espacio. A mí me gusta más dejando 1 o 2 centímetros. Un par de centímetros está bien. Una vez ya he marcado por dónde quiero que vaya la pasamanería, la voy a empezar a sujetar. Como esta es un poco gruesa, voy a doblar los dos extremos. Voy a hacerlo así tal cual. Pero en vez de, cuando llegue al final, en vez de montar uno sobre otro, porque entonces va a quedar muy muy grueso, lo doblaré también. Tener en cuenta una cosa, vamos a empezar por el centro trasero,
que habíamos hecho esta pequeña marquita para saber dónde estaban las dos mitades del cuello. Ahora mismo el vestido es igual en las dos mitades, con lo cual lo ponemos en el lado que queramos, pero tener en cuenta que una vez que pongamos esto, ya ese va a ser el centro trasero, porque es donde estará ahí la unión, para que quede hacia atrás y no se vea tanto. ¿Por qué digo esto? Porque si luego le queremos dar cola al vestido, la tenemos que hacer en el lado trasero, entonces tendremos que tener en cuenta de hacerle la cola en el lado donde hayamos hecho el inicio final de la pasamanería. Pues nada, vamos sujetando esto. Y ya cuando tenemos así todo sujeto, vamos a coserlo a la máquina. Pues vamos a coser la pasamanería. Cuando cosemos prendas muy voluminosas como estos vestidos, bueno, pues nos tendremos que manejar como podamos con la tela en la máquina. Siempre vamos a tener por aquí un gurruño ahí de mucha tela. La cosa es la zona que vayamos a coser, tenerla lo más plana posible, irla colocando lo más plana posible y siempre asegurándonos de que por debajo no estamos pillando ninguna tela no deseada. Esta pasamanería es bastante gruesa, entonces cuando tenemos que meter un tejido, una prenda muy gruesa, la pata de la máquina generalmente tiene dos posiciones, tiene una palanquita que en este caso está aquí en el costado, bajamos y subimos. Esa misma palanquita, cada máquina tendrá de una manera, esta en concreto, esta misma palanquita, si la subo un poquito más, la pata sube un poquito más y me permite colocar mejor este tipo de tejidos gruesos. Puede ser necesario también al coser, si vemos que no avanza bien, pues tirar un poquito con cuidado, empujar un poquito, ayudar a que la prenda vaya avanzando hasta pasar la zona más gruesa, y siempre esas zonas gruesas hacerlas más despacito para que la aguja tampoco se rompa. En las zonas donde puede haber una curva o cambio brusco de dirección, como siempre, clavamos la aguja, levantamos un poquito la pata, movemos la prenda y continuamos. Pues ya estaría cosida la pasamanería y ahora vamos a asear el cuello con la vista. Entonces, la vista es una tira de tela que ahora la cortaremos para que sea circular, que coseremos por la parte de delante y luego voltearemos para asear esta costura, para que no se vea. Porque lo que dijimos, esta costura no se puede doblar tal cual. Si la quiero doblar hacia adentro, al ser curva, me va a dar tirones. Entonces luego tendremos que hacer unos cortecitos verticales para que se pueda girar bien y no queda bonito. Entonces, para tapar eso por dentro se usa la vista, que además nos tapará también las costuras de la pasamanería. Por eso la voy a cortar un poquito más ancha de lo que la dibujé en un principio, porque me interesa que cubra toda la pasamanería que he puesto. Para recortarla, porque solo teníamos dibujada una sección, una parte, cogemos una tela. Si este es el recto hilo de la tela, lo mismo, la vamos a doblar de arriba hacia abajo, siguiendo el recto hilo, y luego en el otro sentido. E igualmente vamos a colocar el patrón de la vista, que aquí habíamos puesto lomo, que eso significa que va aquí a la doblez del centro delantero. Esta parte la hacemos coincidir con este borde, y esta parte que irá más o menos al hombro la hacemos coincidir con este otro. Y dibujamos el contorno. Y cortamos dejando un margen de costura, como de 1 centímetro o así. Y una vez recortada la vista, la extendemos y ya la tenemos toda la circunferencia completa. La colocamos sobre el lado derecho de la tela, derecho de la vista contra el derecho de la tela. Este era más o menos el centro delantero, pues eso lo ponemos ahí, y esto más o menos a la altura del hombro. Haciendo coincidir el borde. Y ahora lo sujetamos con alfileres y pasaremos un pespunte a 1 centímetro más o menos del borde, que es lo que hemos dejado de margen de costura. Pues vamos a coser la vista. He marcado todo el recorrido por donde tiene que ir la costura para que me sea más fácil, que más o menos será 1 centímetro del borde, pero sobre todo asegurándome que quede a la misma distancia. Por aquí va la pasamanería, por debajo.
Entonces, asegurándome que más o menos quede a la misma distancia. En este caso puedo utilizar la pata, el prensatelas normal de la máquina, porque me cabe. Al bajar se apoya bien todo en este espacio. Si quisiéramos justo coserlo al borde de la pasamanería, nos pasaría esto. Una parte del prensatelas caería encima de la pasamanería, que es un tejido más grueso, y entonces nos quedaría como un poquito inestable. Esta parte no apoyaría bien y no nos sujetaría bien la tela. Entonces puede tener problemas para avanzar. ¿Cómo podemos solucionarlo? Cambiando el prensatelas por el que se usa para coser cremalleras, que generalmente suelen venir con las máquinas de coser, suele venir algunos cuantos prensatelas y uno de ellos suele ser este. Puede ser así con la escotadura solo a un lado o puede ser así con escotadura en ambos lados. ¿Esto qué nos permite? Pues que al ponerlo nos queda libre este lado y entonces podemos coser, el hilo se mete por ahí hacia atrás, podemos coser justo al borde de un tejido que sea más grueso, mientras que este apoya bien y nos sujeta la tela. Este funciona igual, como en este caso quiero dejar el espacio por este lado, pues lo sujeto aquí. Lo mismo, al bajar me deja ese espacio libre y ya vamos cosiendo justo al borde. Lo dicho, en este caso no me hace falta porque la costura va a un poquito más de distancia y el prensatelas normal me cabe bien. Una vez cosida la vista, la he planchado hacia adentro. Para ello primero he recortado, como hemos dicho, el margen de costura, le he dado esos piquetitos verticales con cuidado de no llevarme por delante la costura que acabamos de hacer. Como a 1 centímetro así, voy recortando, voy dando esos cortecitos para que ahora pueda girar hacia adentro bien. ¿Vale? He aseado el borde con la tijera de zigzag y lo he planchado, y a la hora de plancharlo siempre remetiendo un poquito hacia adentro, dejando ahí como 2 milímetros para que no se vea por aquí. Y ahora lo sujetaremos para que no se nos salga, para que al ponernos el vestido no se nos salga hacia afuera a la vista. La sujetaremos. Teóricamente lo que hay que hacer es, lo suyo es darle aquí un pespunte, una costura, cogiendo la vista y el margen de costura, como a unos 2 milímetros o así de esta otra, de este otro pespunte. Pues vamos pasando por ahí, sujetando la vista al margen de costura, para que se nos quede más sujeta hacia adentro. Yo lo suelo hacer así y aún así se me sale, con lo cual termino por hacerle siempre unas puntaditas a mano en algunas zonas, con cuidado de que no se vea por fuera. Pues aquí en los dos centros, centro delantero y trasero, en la zona de los hombros y por ejemplo aquí y aquí. Que se le puede dar todo alrededor, pero no hace falta, con sujetar en algunos puntos ya se sujeta bien. Bien, pues ahora vamos con las mangas. Vamos a terminar de dibujar el patrón, porque habíamos dibujado un patrón de manga recta y lo que queremos hacer una manga grande. Vamos a coger el pedazo de tela que hemos reservado para hacer las mangas y vamos a doblarlo también en el sentido del recto hilo. Si este es el recto hilo, a lo largo lo doblamos así primero y luego lo doblamos en el otro sentido, porque vamos a cortar de aquí ya las dos mangas directamente. Colocamos el patrón en este lado aquí al borde y dejamos algo de espacio para los márgenes de costura. Sujetamos y dibujamos el contorno. Esta parte de aquí abajo no hace falta dibujarla, porque ya a partir de aquí vamos a dibujar la manga grande que queremos. Lo estoy haciendo con esta manga, que era la que tenía la sisa caída, pero con la otra sería exactamente igual. Se colocaría aquí, también dejando margen de costura, al borde, se sujeta y se dibuja el contorno. Vale. Esta es la parte que va a ir hacia el puño y esta es la parte que va a ir hacia el cuerpo. Y queremos hacer una manga larga y grande. Pues nada, simplemente prolongamos esta línea hasta la longitud que queramos y le damos la forma deseada. Si queremos que sea redondeado hacia aquí, si preferimos que esto baje recto y luego de aquí en forma triangular, ahí como se desee. En cuanto a aquí, se puede sacar desde aquí, bajar ya hacia abajo la manga para dibujarla, y entonces nos quedaría justo a la altura de la sisa, saldría la manga.
O podemos, si queremos, meter un poquito, podemos usar el patrón, dibujar una parte de la parte inferior de la manga, meter hacia adentro un poquito, esta parte iría pegada al brazo y a partir de aquí, a mí por ejemplo me gusta así, que entre unos 3 o 4 centímetros y ya de aquí que baje la manga hacia abajo. También podemos llevarlo si queremos hasta la altura del codo más o menos y que de ahí salga el vuelo de la manga. Ahí ya a gustos. Yo la voy a dibujar así. Aquí le voy a dar un poquito también de vuelo, ¿eh? Si en vez de bajar recto de aquí abro un poquito hacia atrás, lo que me permita la tela de la que disponemos, siempre recordando dejar margen de costura, abriremos hasta aquí. Esta esquina la redondeamos un poco y en la parte de allí lo mismo, bajamos la longitud que queramos y en la parte de abajo ya redondeamos y ahí vamos a unir a esto y ya tendríamos la manga dibujada. Ahora a todo esto le vamos a dar un margen de costura de un par de centímetros y recortamos por ese margen de costura y ya tendremos las dos mangas. Pues así quedaría la manga plegada. Esto está hecho a escala, es muy pequeñita, pero si no, pues eso, me cabría aquí el brazo iría por aquí y si la desplegamos tiene esta forma. Y entonces esta es la parte que tenemos que unir ahora al cuerpo. Antes de unir las mangas al cuerpo vamos a asear, a rematar bien todo el borde. ¿Cómo podemos hacerlo? Si estáis usando una tela que no es demasiado fina, podemos hacerlo como un dobladillo normal. Si el margen de costura, el borde tiene que ir por aquí, pues primero doblamos a la mitad el margen de costura y luego ya por el borde hacia adentro. Sujetamos con alfileres y luego le pasamos un pespunte. Si la tela, habéis elegido una tela muy finita para las mangas, o si queréis hacer lo que quede un poquito más fino, se puede hacer por ejemplo como estas, si tenéis remalladora, que se llama repulgo, se le hace un repulgo, ¿eh? Es lo que se usa para rematar los tejidos así vaporosos y finitos, ¿eh? Por ejemplo los pañuelos o vestidos finitos. Como es posible que no tengáis remalladora, ¿cómo lo podemos hacer? Pues en este caso sí que voy a marcar todo el borde de costura para tener bien una guía. Y entonces lo voy a doblar hacia adentro, hacia el revés de la tela. Si hace falta, lo planchamos, que nos ayudará. En la zona de la curva, pues nos saldrán unos pequeños frunces, no pasa nada. Si nos ayuda, podemos cortar un poquito menos de margen de costura, dejar un poquito menos, que igual es más fácil para plegar las curvas, o hacer la curva un poquito menos marcada, ¿vale? Que así nos resultará también más fácil hacerla. Y vamos a pasar un pespunte justo al borde, como a 2 milímetros del borde, todo alrededor. Y una vez pasado ese pespunte, al bordecito, vamos a recortar el margen de costura pegado lo más posible a ese pespunte. Vamos recortándolo así, justo al cantito. Y una vez recortado todo el borde, volveremos a doblarlo por ahí, junto a la costura. Entonces al tener esa costura es más fácil ahora doblarlo, aunque la tela sea muy fina. Y volveremos a coser por encima justo del pespunte anterior. Y ahora uniremos las mangas al cuerpo. Tenemos que unir, como hemos dicho, esta parte con el cuerpo. Tenemos aquí la parte trasera, aquí la parte delantera, y entonces en el costado, ¿os acordáis de las marquitas que os dije que era bueno señalizar? Donde habíamos dibujado que salía la manga, ahí en el costado, es esa marca, ¿vale? Este es el patrón del cuerpo. Entonces, esto iría aquí, la cintura, el hombro y esa marquita de la parte inferior de la manga. Entonces esas son las marcas que nos interesan, la del hombro y esas dos marcas a cada lado, que es lo que tenemos que unir con la manga. Esto lo tenemos que coser con esto, y para eso lo ponemos derecho contra derecho, ¿vale? En este sentido. Voy a darle la vuelta
Voy a señalar por aquí las marquitas, el hombro y la parte baja de la manga, de la sisa. Y ahora derecho contra derecho, alineamos. Como en ambos sitios he dejado 2 centímetros de margen de costura, pues nada, es ponerlo así, a ras, uno con otro. Lo sujetaremos y pasaremos una costura. Por eso decía que esta manga, que cae un poco la sisa, es un poquito más sencilla, porque veis que esta línea es una línea recta. ¿Qué pasaría si quiero hacer el otro tipo de manga, el que es redondeado? Bien, aquí tenemos la otra manga también extendida, ¿no? Esto quedaría a la altura del hombro, ahí, ¿vale? En este caso la he dibujado que sale directamente de la axila, no la he metido un poquito para adentro, porque esta manga que sube hasta el hombro me gusta más que luego caiga desde la axila. Vale, pues lo mismo, esta es la parte que tendríamos que coser al cuerpo. Bien, pues primero tendría que redibujar el costado. Este era el patrón en el que habíamos cortado la manga que subía hasta el hombro, ¿vale? Entonces se mete un poquito más hacia adentro. Vale, entonces lo colocamos, esto a la altura de la cintura, aquí la marquita de la parte inferior de la manga y aquí el hombro. Tenemos que dibujar esta curvita, que es donde tenemos que coser la manga. ¿Veis la diferencia? La manga que es recta, la manga que habíamos dibujado recta con la sisa caída, hay que unirla en la línea recta. Si queremos hacer la manga que sube hasta el hombro, que tiene una forma más redondeadita, más acampanada, el costado también hay que darle esa forma para que llegue hasta el hombro, si no nos pasaría que nos saldría más abajo y no estaríamos haciendo nada. Esta es la manga que hemos cortado recta, entonces se une ahí en la línea recta. ¿Que queremos hacer este estilo? Pues nada, lo hacemos así en los dos lados, dejamos el cuerpo así recto, la manga también y ya está, ¿vale? ¿Que queremos hacer la otra manera, que la manga no suba hasta el hombro? Pues entonces en el cuerpo, en los dos lados, tenemos que dibujar así la curvita esta. Y entonces aquí es donde digo que sería más difícil, donde cobra un poquito más de dificultad. Porque esto, mientras esto es coser una línea recta, que es muy fácil, aquí como hay que colocarlo en esta posición, derecho de la manga contra derecho del cuerpo, claro, ¿qué pasa? Que al enfrentarlo, las dos curvas quedan en direcciones, en sentidos contrarios. Y es ahí donde puede tener un poquito más de dificultad, tampoco mucho más. Pero bueno, pues es un poco más laborioso. Alinearíamos también la zona del hombro y lo que tendríamos que ir haciendo es avanzar poquito a poco mientras lo vamos sujetando con alfileres, ¿vale? Muy poquito a poco nos podemos ayudar cogiendo así la pieza y le vamos dando la formita redondeada. Entonces poco a poco tenemos que ir alineando esta línea con esa y sujetándolo bien sujeto con alfileres cada poquito. Una vez sujeto, lo cosemos, lo hilvanamos primero porque resultará más fácil, en este caso, hilvanarlo primero, quitarle los alfileres y luego pasarlo por la máquina. Y luego lo que haremos será recortar este margen de costura y como es curvo, nos pasa lo mismo que en el cuello, que habrá que darle unos cortecitos verticales, unos piquetitos, para que luego al girarlo para el otro lado no nos tiren y nos haga gestos raros. Pues nada, voy a coser las mangas. Lo dicho, voy a coser una de cada forma para que lo veáis. Pero la cosa sería pues elegir la que más os guste. Aquí, en este lado, pues es más fácil lo que hemos dicho. Simplemente alinearlo, sujetarlo un poquito. Esto como es una línea recta, pues no necesita poner tantos alfileres. Y coserlo. Pues ya estarían cosidas las mangas. Una vez cosidas, he planchado, he abierto la costura planchándola, echando el margen de costura hacia el hombro y he aseado el borde con la tijera de zigzag. Este tipo, como es costura curva, si optamos por hacer este modelo, pues le damos los piquetitos estos verticales, como toda costura curva.
Y una vez cosidas, le he pasado un pequeño pespunte cogiendo el margen de costura y la tela que va hacia el hombro, ahí al borde, como a 2 milímetros o así. Este paso es opcional, pero en caso de mangas como esta, que ya digo que son muy voluminosas y pueden pesar mucho, puede venir bien para ayudar a sujetar la manga aquí en el hombro. En el otro lado también se lo he dado. En ambos casos, haga la manga de una forma u otra, le he pasado ese pespunte. Si queremos poner pasamanería, ahora sería el momento que todavía está esto en plano, que no lo hemos cerrado la manga. Yo en la manga que va al hombro, ahí no me gusta tanto. En esta que cae un poquito la sisa, sí que me gusta aquí la pasamanería. Entonces en esta la pondría aquí. Aprovechamos además para tapar y asear esa costura. Y aquí en el borde voy a recortar un poquito este margen de costura para que no nos moleste. Voy a coser la pasamanería que llegue hasta aquí y sobresalga un poquito. Porque luego cuando unamos la manga y el cuerpo al otro lado, la costura pasará por aquí, más o menos. Entonces ahí la pasamanería la cogeremos entre esa costura y ya queda ahí sujeta también. Pues ya he cosido la pasamanería y, como os he dicho, la coso de tal forma que los bordes, coserla hasta el punto en que luego estos bordes queden aquí sujetos y ocultos cuando pasemos esta costura. Y ya lo siguiente es terminar de cerrar el vestido. Lo doblamos a la altura del hombro, encarando bien la parte delantera con la trasera, primero un costado, luego el otro. Entonces, importante que quede esto bien alineado, esta parte baja de la manga. Y bueno, pues en la medida de lo posible el punto este de la axila con el del otro lado. El bajo no importa tanto porque una vez ya todo cosido lo apañaremos. Y pasamos un pespunte por todo este costado y ya nos queda de una sola pasada cerrada la manga y cerrado el vestido. Si os resulta más fácil, pues hacer primero este lado y luego el otro. Aquí he suavizado un poquito la curva porque estaba demasiado marcada, así más fácil. Y luego, como siempre, asearemos la costura con la tijera de zigzag y en las zonas curvas le daremos unos piquetitos verticales. Si hacemos la manga de la otra manera es exactamente igual, lo que pasa que aquí la había sacado directamente de la axila para abajo, pero lo mismo. Intentamos hacer coincidir este punto con el del otro lado y nada, de una sola pasada cerramos todo el costado del vestido y de la manga. Pues ya está toda la costura cosida, recortado el margen de costura con la tijera de zigzag y planchada para abrirla bien. Una cosa a tener en cuenta, estas mangas al ser tan abiertas, esta costura se va a ver. Como tienen mucha tela y mucha caída, se disimula bastante, pero queda al descubierto porque no están forradas. Entonces yo lo único, no queda excesivamente mal, pero igual el borde este de aquí abajo, pues igual sí que remetería un poquito y le daría ahí unas puntaditas a mano para dejarlo un poquito más aseado. Incluso ya, si queréis toda la costura, en vez de cortarla a zigzag, meterla hacia adentro y pasarla a mano, o esta parte recta. Esto ya de aquí arriba ya sí que no se va a ver, pero esta parte que se va a ver, o taparla con una cinta también cosida a mano y tal, para que quede más disimulado, lo que más rabia os dé. Pues ya solo nos quedaría rematar el bajo. Tenemos aquí las señales de la medida que habíamos tomado de la cintura hasta el suelo y luego los 20 centímetros que le habíamos dejado por si queremos dejar cola en la parte posterior. Si no queremos hacerle cola y va a ir todo el bajo igual, pues nada, ya sería cuestión de recortar aquí dejando 2 centímetros de margen de costura, rematarlo haciendo un dobladillo y ya estaría. Si le queremos dibujar una cola, lo vamos a doblar por el centro, bien por el centro delantero o por el centro trasero, y lo colocamos haciendo coincidir la costura del costado. Para esto pues tendréis que hacerlo en una superficie grande, en el suelo, en una mesa grande, donde se pueda. Bien, y una vez esté así más o menos todo encarado, y este sería el centro delantero y ese el centro trasero. Bueno, pues redibujaremos el bajo. La parte de delante y la que iría hasta el costado lo dejamos más o menos igual. Y luego, una vez que llegamos a la costura del costado, sería cuestión de irlo dibujando progresivamente poco a poco hasta llegar a la longitud que queramos dejarle de cola. En este caso habíamos dicho 20 centímetros.
Y así queda ya el bajo redibujado, haciendo un poco de cola en la zona posterior. Y ahora recortamos a 2 centímetros y hacemos un dobladillo para rematar el bajo. Para hacer el dobladillo, pues nada, doblamos primero 1 centímetro, más o menos la mitad, y luego otra vez para arriba, vamos sujetando con alfileres y pasamos un pespunte. Y una vez tengamos el bajo rematado, pues ya estaría. Os dejo con imágenes del resultado final de los vestidos que me hice a tamaño normal para mí. ¡Hasta luego!